Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Qué placer en este nuevo domingo estar con ustedes, un espléndido, un día en el que ustedes esperan que les traiga un plato fuerte, una persona sumamente interesante, especialista en educación. El tema de hoy es de educación y la verdad es que me siento sumamente complacida de que ella hubiera aceptado ser nuestra invitada en el día de hoy. Pero tengo que decirles que la conocí en el Ministerio de Educación, afanando las compañeras de ella y coincidíamos en muchas cosas, pero me la he encontrado como una colega inseparable en la Academia de Ciencias. Ambas hemos sido llevadas, incluidas, exaltadas, asociadas a la Academia de Ciencias. Formamos parte de una comisión de educación que tiene unos 13 o 14 miembros y nos pasamos gran parte del tiempo aportando y discutiendo y aportando entre un grupo, imagínense ustedes, de personas que realmente de una u otra manera, ellos todos, quizás yo no tanto, han descollado en la educación. Pero nada, hoy tengo a la doctora Dinora García. Dinora García es la rectora del Instituto Superior de Estudios Universitarios Pedro Poveda. Ella pertenece a la orden de las hermanas de la orden creada por Pedro Poveda, y la verdad es que el trabajo que ellas han hecho es extraordinario. Te damos la bienvenida, es un placer tenerte. Sé que los que nos están viendo están disfrutando ya de tu persona y esperan aportes que salgan de este diálogo, de este coloquio entre tú y yo. Yo la felicito porque cualquier coloquio sobre educación lo que hace es avanzar y además como que amplía la mirada. Entonces agradezco mucho esta invitación porque es un coloquio que yo sé que no solo voy a aprender, sino que voy a reaprender. Hoy en día estamos diciendo que hay que desaprender para poder aprender en los tiempos de ahora, ¿no? Sí, sí. La ciencia, la tecnología, el tema ambiental, todo esto. Pero nada, Dinora, la verdad es que me alegro muchísimo que estés hoy con nosotros. Y vamos a empezar en materia. Por supuesto, te voy a preguntar cómo tú percibes que está la educación superior hoy en día, porque empiezo con esa pregunta, que hay tantas que se pueden empezar con una persona de tu capacidad, de tu experiencia, de tu formación. Pero yo pienso que esta crítica tan acerba que tienen, que los docentes, el Ministerio de Educación no los está formando bien, que el Ministerio de Educación no los está formando bien. Entonces, yo no quiero salir a defender el ministerio ni ningún ministerio. Yo creo que el trabajo de ellos los defiende por sí mismos, se defienden solos. Pero las universidades, y tú eres una líder en el mundo universitario, a veces me pregunto, ¿se dan cuenta de que algunas de ellas, ustedes están empezando como universidad, sí, no tienen tanto tiempo, pero las que tienen mucho tiempo se darán cuenta de que no todo lo que sale de la escuela de educación debe estar en un aula enseñando a niños? Eso me preocupa enormemente. Y en estos días vimos, con esto cierro la pregunta, a Luis Domínguez en un acto casi íntimo que tuvimos en el ISFODOSU, donde estaba un grupo de universidades representando las escuelas de educación. Estaba doña Ligia, estaba la doctora Evarista Matías, estaba Laura Calventi, estaba Nuri González. Había un grupito muy pequeño. Y Luis Domínguez hizo una presentación sobre los resultados del último concurso, que fue el concurso focalizado. Ha habido personas que me dicen, ¿pero qué significa un concurso focalizado? Es un concurso que se dirige a aquellas áreas donde se necesitan los maestros, y yo creo que se hace que las áreas que se ofrezcan sea en la zona cercana a la escuela donde la persona puede trabajar. La presentación fue extraordinaria. Van a dar a conocer los resultados, lo entregaron a los que estábamos ahí
nos lo dieron, es sumamente interesante. Pero ¿cuál es tu? Yo sé que en la Academia de Ciencias tú siempre sales con un comentario acertado. Yo quiero que el público te escuche hablando de lo que tú, de una manera tan crítica, crítica objetiva, crítica acertada, hablas de la educación superior. Sí, la educación superior dominicana, yo creo que está viviendo un momento retador, desafiante, porque los cambios que hay ahora en el mundo, en la diversidad de dimensiones, ¿no? Hablamos de la ciencia, de la tecnología. Mire cómo anda todo el ámbito de la ecología, ¿no? Con esto del cambio climático. Entonces, yo creo que la educación superior dominicana tiene que despertar. Tiene que despertar porque ya estos cambios no resisten una educación superior radicalizada en la profesionalización. No podemos estar como muy alegres solo porque estamos titulando. La educación superior dominicana tiene que dar un salto cualitativo, ir más allá del título. ¿Por qué? Porque la realidad lo está diciendo. Los indicadores nos dicen que cuando tienen que aplicar lo que le aportamos en el ámbito de la educación superior, pues no les funciona. Y los indicadores de los aprendizajes bajos que tienen los estudiantes nos dicen, eso es una confrontación, nos confrontan. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo sobre todo por pensar más, pero juntos. No tiene sentido el que unilateralmente estemos todos preocupados y buscando como cada uno su producto estrella. ¿Por qué si le hablamos a los estudiantes de un trabajo colaborativo, por qué no nos articulamos más las instituciones de educación superior y sobre todo la que estamos formando docentes? ¿Por qué esas instituciones que estamos formando los docentes del país, además de la articulación, no hacemos un esfuerzo para potenciar la cultura de la investigación? Porque la investigación es un discurso en el gran mundo de la educación superior. Siempre hay excepciones y hay instituciones que no solo valoran conceptualmente la investigación, sino que aquí hay instituciones de educación superior del país que están investigando. Pero la mayoría, el fuerte es la titulación. Es un problema de la región, no solo es un problema del país. Pero entonces nosotros tenemos que cambiar, porque el tiempo, el siglo que estamos viviendo ya no resiste que tú solo estés entregando títulos. Porque ¿cómo anda la inversión en investigación? ¿Qué cultura investigativa estamos creando? ¿Estamos priorizando realmente eso? Y yo también, cuando dicen que de la escuela que llegan, que no saben nada, etcétera, es que no pueden saber nada, porque la calidad está relacionada con la investigación. ¿Qué unidad de investigación hay en las regionales? ¿Qué unidad de investigación hay en los distritos educativos? ¿Qué espacio investigativo hay en los centros educativos? Entonces, pues las mismas universidades. Por eso, y en las mismas universidades. Entonces, creo que ya como que llegó el momento
muy bien, vamos a focalizar la cultura investigativa si queremos calidad, si queremos innovación y si queremos producción científica. Si no, vamos a vivir de la experiencia. La experiencia es muy importante. La experiencia es necesaria. Pero no solo podemos fortalecer la dimensión empírica, porque entonces no vamos a poder buscar explicaciones nuevas a los problemas emergentes de los centros educativos y de las mismas instituciones de educación superior. Entonces yo podría interrumpirte para preguntarte, como hablábamos el otro día en la Academia de Ciencias, el ámbito de la ciencia y tecnología debían ser separados en la educación superior. Yo no recuerdo si tu voz fue unánime con lo que estábamos planteando o si tú argumentaste algo. Yo sé que tú estuviste de acuerdo en que había que prestarle mucho más recursos, el mejor personal, traer gente de fuera cuando fuera necesario, pero que la única manera de lograr la innovación que necesitamos, tanto en la educación preuniversitaria como en la universitaria, a través de la investigación es que vamos a llegar a la innovación y vamos a llegar a la aplicación de la tecnología. Y si hablamos de aplicar la tecnología, vamos a llegar al uso desde la ética de la inteligencia artificial. Exacto. Y el ámbito de la ciencia que están corriendo. Yo hasta en estos días quiero ver un par de rectores de los que tienen escuelas de medicina, que algunos van a ser entrevistados, ya he hablado con ellos y me han dicho que sí, para hablar del tema, por ejemplo, de la escuela de medicina. A mí me tiene altamente preocupada porque tú sabes que hace unos cuantos años les retiraron al país los préstamos federales, sí, que eran los extranjeros que venían a estudiar medicina aquí, primero porque la calidad era muy alta y segundo porque lo pagaba el gobierno americano y ellos lograban en pocos años la especialidad que después la plasmaban en lo que le llamaban el examen del College Board, algo así. Sí. Es una iniciativa que tiene el gobierno norteamericano para calificar los que pueden entrar en la práctica de la medicina. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo la podemos separar? Sí, pero lo que pasa es que yo la palabra separar, porque yo digo, ¿cómo le podemos dar la fuerza que necesita sin que deje de estar articulada a los centros educativos, a la vida de las instituciones de educación superior? Pero yo creo y estoy de acuerdo con lo que se está planteando, que debe crearse por lo menos una agencia con autonomía. Eso, independencia del sistema educativo. Estoy totalmente de acuerdo. Que trabaje con las empresas. Sí, yo hablo de autonomía, no hablo de independencia para que traten de impulsarla en pregrado y traten de impulsarla en el ámbito de la educación superior. No, pero autonomía, y bueno, en el caso de independencia, es que no esté sacrificada y que no ni por lazos políticos, ni por lazos... A esa independencia era que me refería. Sí, pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y o sea, además, que no responda a un ministerio de educación. No, y además eso es posible. Eso es posible. Ahora, hay que dotar de recursos económicos y un personal que sea tan autónoma que entre por concurso. Hay que cambiar la mentalidad, ¿me entiendes? Porque entonces siempre hay como ese miedo de que eso no se puede, de que aquí eso no se puede. Eso aquí se puede lograr. Esa autonomía, esa independencia. Y además es una necesidad. Y ya tenemos grandes investigadores. Aquí sí. Aquí, eso es muy interesante. Ellos se han unido últimamente para plantearse como grupo y empujar esa autonomía, esa independencia, esos recursos. Pues nosotros tenemos que apoyar eso. Desde la Academia de Ciencias. Sí, desde la Academia de Ciencias tenemos que apoyar eso. Y además, no solo apoyar, nosotros también, que estamos en el mundo de la investigación, articularnos a ese grupo. Es que nosotros debemos constituir una red fuerte
que le dé fuerza a esa autonomía. ¿Por qué? Porque nosotros si queremos innovación y además necesitamos la innovación, eso ya no solo es necesario, eso es imprescindible. Si nosotros queremos ser sujetos situados en este siglo, en este mundo. Por lo tanto, yo creo que eso se va a conseguir aquí en el país, sobre todo a partir de este movimiento que se está creando en torno a ciencia, tecnología e innovación. Yo sí fundamentada creo. O partiendo de investigación. Sí, porque la investigación es lo que vertebra todo eso. Si yo quiero producción científica, yo tengo que investigar. Si yo quiero que mi práctica tenga evidencia científica en la cotidianidad, yo tengo que investigar. Y no digamos si quiero innovación. Pero yo lo que creo es que, sobre todo a mí me preocupa mucho que en pregrado no hay nada de investigación. Por lo menos en educación superior suena la investigación, suena. Pero es que no hay nada en pregrado. Yo, dialogando con un viceministro de Educación de Panamá, él me decía, miren, nosotros nos podemos unir a nivel de región, porque allá ya están tratando de que haya esos espacios, esas unidades de investigación en los centros educativos a nivel de pregrado. Entonces, eso va a cambiar la cultura de la escuela, eso va a cambiar la práctica de los docentes, de los gestores, y también eso va a cambiar la práctica de la comunidad. Por eso tenemos nosotros que hacerlo también a nivel de educación superior. Pero para eso nosotros tenemos que cambiar el modelo educativo de la educación superior que tenemos, que es un modelo profesionalizante, que es el modelo que impera casi en toda la región. Pero nosotros entonces tenemos que tomar una posición. Y ese cambio no lo hace una sola institución. Por eso es que yo abogo por un trabajo en red y que se debe perder el miedo de que, bueno, o me van a quitar, me van a coger esto, no, eso de privatizar la ciencia. Hoy se está hablando de una ciencia abierta. De privatizar la investigación, tampoco, ¿me entiende? Tampoco. Por lo tanto, creo que hay mucho trabajo para la educación superior en ese campo. ¿Y tú sientes que tenemos suficientes profesionales que trabajan en el área de la investigación, que pueden asumir el liderazgo en el país y vincularse de alguna u otra manera a las empresas, sobre todo las industriales, para que puedan? Yo creo que nosotros debemos estar produciendo patentes y nosotros somos de los países más atrasados en ese sentido. Poquísimo, creo que la madre maestra, INTEC, no sé si UNIBE. No sé si la UNFU, no sé. No estoy segura, no me sorprendería porque ellos van muy bien, pero tenemos que ver, es que hay que vincular mucho más fuertemente el área de la educación, llámese universidad o llámese la misma escuela a nivel secundario, con las empresas, con las industrias. En estos días estaba entrevistando a Laura Peña Izquierdo, que tengo especial afecto por ella, y Laura me decía que efectivamente los jóvenes empresarios están siendo un modelo en el país de las asociaciones empresariales. No es que las otras no sean buenas, son muy buenas también y todas luchan por los intereses más allá de la producción de riqueza, que es lo que verdaderamente desde el origen los une. Hay muchos líderes que han salido a la palestra pública, algunos hasta políticos, pero yo no pienso en los políticos, sino que pienso en los líderes sociales que se asocian al ámbito salud, o al ámbito de la infancia, o al ámbito de la escuela, o de las mismas universidades. Hay muchas universidades que están dirigidas por grupos empresariales y son sin fines de lucro. Ahí nadie recibe un centavo. Muchas de ellas, si no todas, pagan para servir.
O sea, tienen Sí. el patronato, la fundación, la asociación, lo que sea que tengan, es para servir. Ahí nadie gana nada, sino traer aportes que puedan hacer que los desafíos, los retos que está enfrentando una universidad o varias universidades o el sistema de educación superior del país sea tratado por un conjunto de personas de éxito, porque los que se buscan siempre Sí. son figuras que nosotros sabemos en la opinión pública que son figuras de éxito. Sí. Yo me pregunto, ¿qué tú piensas de los politécnicos? Como ahora se están construyendo 70 nuevos. Sí. Los politécnicos tienen una gran vinculación con la educación, con la formación técnico-profesional que está centralizada en el Infotep. Cuando digo centralizada me refiero como rectoría, porque Sí. el Infotep está en todo el país a través de los grupos asociados, tiene, qué sé yo, 40 o 50 oficinas propias, regionales propias, que es donde ellos dan la oferta, donde presentan la oferta educativa, y esos centros educativos que se asocian hacen posible que el Infotep esté hoy en todo el país. La gente va a pensar que yo nada más hablo del Infotep, pero tengo que hablar del Infotep, Dinora, porque yo siento que el capital humano que está, si tuviéramos que definirlo o cuantificarlo, yo siento que el Infotep es el que más está aportando personal formado, preparado, capacitado, o cuando los actualizan por el sector empresarial. Y cuando hablan de que no hay continuidad de política, eso es cierto, no la hay en educación, ni en educación superior, pero en el Infotep sí hay continuidad. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 lientes. El empresariado, 6 miembros. Los trabajadores, 6 miembros. Ambos grupos aportan. Sí. Que hay 6 representantes del sector gubernamental. Sí, pero el aporte mayor viene de los empresarios, no mayor, no. X veces exponencialmente en términos de los montos que aportan, porque vienen del 1% de la nómina de las empresas. Y la verdad es que ahí tú lo ves que viene un director en un periodo de gobierno nuevo o viene otro en el próximo periodo, pero la institución sigue adelante. Sí. Sigue adelante. Sí. ¿Por qué? Ahí no hay clientelismo político. No hay clientelismo. Sí. La gente no quiere entender. Los políticos no quieren entender, aunque tenemos un presidente que lo ha declarado y varios líderes que lo han declarado, pero en la ciudadanía hay mucha gente que no quiere darse cuenta que una de las cosas que que no nos permite avanzar es el bendito clientelismo. Sí. Mire, usted, con relación a la relación con el sector productivo, quiero decirle que eso es muy necesario y estamos viendo como que se está impulsando. Están tratando de que las instituciones de educación superior tengan una relación más estrecha con el sector productivo, con el empresariado. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, eso también es un reto para las instituciones de educación superior, porque tienen que tener muy clara su propuesta socioeducativa, porque si no, se pueden dejar también subsumir por el empresariado, que tiene su propuesta muy clara y que tiene sus intereses muy claros. Entonces, si las instituciones de educación superior tienen su propuesta socioeducativa o educativa, como le llamen, bien definida, pueden entrar en ese diálogo, pueden entrar en esa articulación sin que la investigación que haga responda solo a los intereses de los empresarios. ¿Me entiende? Como que eso es muy importante. Y con relación a así la cantidad, aquí no es que hay una cantidad grande así de investigadores, pero hay un núcleo importante de investigadores y se puede hacer el trabajo. Yo quiero preguntarte, Dinora, ¿qué tú piensas de las pasantías? Porque hoy en día estamos haciendo los educadores mucho énfasis en todos los niveles que haya pasantía para que el egresado, sea titulado o sea formado, tenga la experiencia de la práctica, lo que en inglés llaman
hands-on, o sea, las manos en la masa. Sí. Yo pienso que las pasantías son muy importantes y además se necesitan, porque es un espacio donde el que se está formando pues entra en contacto con la realidad y va contrastando qué nivel de apropiación tiene de lo que se le ha ido enseñando. Pero además tiene la oportunidad de ir desarrollando una serie de rasgos, una serie de valores que van a potenciar el ejercicio de su profesión. Ahora, la pasantía necesita un programa orgánico. Cuando yo hablo de un programa orgánico, yo estoy diciendo que tiene que estar muy claro cuál es la intencionalidad o las intencionalidades de esa pasantía. ¿Desde qué enfoques vamos a trabajar en esa pasantía? ¿Cuál es la metodología que va a vertebrar esa pasantía? ¿Qué articulación va a haber entre todo lo que tiene que ver con la dimensión conceptual y lo tecnológico? Porque nosotros creemos que lo tecnológico es algo mágico. No. También para yo trabajar la cuestión tecnológica, yo tengo que tener en cuenta las didácticas y cómo aplicársela a ese ámbito tecnológico. Pero además, las pasantías, además de todo eso que yo digo, necesitan también una retroalimentación del contexto en el que se están desarrollando y del contexto en el que está o la empresa o está la institución educativa. Es decir, que yo entiendo la pasantía como un proceso complejo, pero que posibilita una formación más integral y que además necesita un proceso evaluativo continuo para identificar no solo aquello que no funciona, sino para identificar esta pasantía, qué nuevos aprendizajes me está aportando, qué cambios se está operando inclusive en mi manera de pensar, en mi manera de aplicar todo aquello que se me ha aportado y en la manera también como de ver la realidad del campo en el que yo me voy a desempeñar. Porque hay un problema muy grande, y es que en ese proceso formativo estamos dejando de lado la identidad del docente. ¿Qué identidad? ¿Y esa identidad para qué? Hoy se habla de identidades, muy bien, podemos hablar de identidades, pero el docente no puede formarse como si fuera una máquina, solo recibiendo. ¿Qué está produciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo y qué está produciendo él? Porque es que tienen que darse cuenta que ellos en su misma pasantía producen información. Claro. Ellos en su misma pasantía construyen, producen conocimiento, pero tienen entonces que tener como conciencia clara de cada uno de los pasos, de los momentos pedagógicos que viven y qué articulación tienen esos momentos y cuál es el horizonte de esa pasantía. Mira, Dinora, yo trabajé 12 o 15 años como asesora ejecutiva de la Asociación de Industria y creamos allá un instituto, le llamamos el IDESEM, Instituto de Excelencia y Educación Empresarial. Y con los congresos industriales que hacía y hace
la Asociación de Industria, llegábamos a una mesa técnica donde en 2 o 3 de esos congresos me tocó trabajar en ellos. Nos planteábamos el tema de la pasantía. Yo recuerdo que para la época del 2015, cuando Ligia Amada salió con la normativa 0915, que todavía yo añoro, perdón, de las autoridades del MESID de hoy, no tengo ningún problema con la nueva, pero la 0915 empezó dando buenos resultados. Yo me acuerdo que negociamos, por usar una palabra comercial, con los empresarios cómo podía ser esa pasantía, pero puesta en un contrato entre la industria, la universidad y el propio MESID, de manera que el Ministerio de Educación Superior tuviera la evidencia, hasta por así decirlo, el control, llamándole control a lo que tú decías, que lo que aprende el que esté estudiando la carrera, que en esa empresa puede ser su práctica, tenga que no solamente él hacer un informe de lo que ha aprendido, porque es lo que se ha aplicado, ¿no? Pero su supervisor debe también decir cómo este muchacho vino, porque si vino preparado de una manera muy, muy buena, la universidad fortalece la bondad que tienen sus programas, pero si no lo fuera así, le da la oportunidad de corregir debilidades y hacer posible que en la carrera universitaria, no importa cuál sea, quizás tendríamos que segmentar la educación aparte, porque siempre el docente requiere una atención especial, pero la carrera en general, yo pienso que lo que abunda hoy en día en el mundo desarrollado, el tema, lo hemos hablado en la Academia de Ciencias, de las humanidades en la formación, no solamente universitaria, ya se pueden dar toques llamando a la humanidad, la historia, la filosofía, el arte, la música, todos esos elementos que son los que le aportan riqueza al hombre, son los que lo hacen sentir que la vida va más allá de una producción, de unas papeletas que te dan la comida y te dan el techo. Entonces, esa formación que hoy en día se le identifica con un toque de humanidades es, me parece, lo que al último momento no llegamos a cuajar con las autoridades del gobierno, pero sí se llegó hasta hacer un borrador de un contrato. Y había un problema, pero sí era del empresariado, y es la cuestión de la llamada liquidación, o sea, las prestaciones laborales. Si este muchacho que estudia X carrera y pasa 6 meses o 9 meses o 1 año en una empresa, ¿se le va a aplicar el Código de Trabajo? Para la empresa, ellos piensan que no es justo. Y si uno se pone a verlo desde prácticamente de cualquier perspectiva, no es justo que si están proveyendo el espacio para que el que sea egresado de esa carrera esté mejor formado, yo creo que hay que darle una compensación económica. Y se habló en ese entonces de un mínimo. Pero aparte de la compensación económica, el tema de la cesantía, lo que se conoce hoy en día, que ha estado paralizado en el Congreso con el tema de la reforma del Código Laboral. Pero ojalá que las autoridades del Ministerio de Educación Superior y las autoridades del Consejo de la Empresa Privada, el CONEP, y rectores universitarios que nos vean, se den cuenta de que se impone tener un modelo de contrato de pasantía que sea válido para todas las universidades, no que esta universidad lo tenga de esta manera porque es más conocida, porque sus egresados están en esa empresa. No. Tiene que ser algo uniforme, algo general que aplique a todos. Yo soy partidaria de que se le dé una compensación económica que no sea gravosa para la empresa, pero también soy partidaria de que no necesariamente se aplique el Código de Trabajo para cuando el muchacho termina, sino que el contrato define el tiempo y define que no hay reconocimiento o aplicación del Código Laboral en el contrato de la pasantía. ¿Qué tú piensas? Yo pienso que es muy importante lo del contrato. Y creo que sí, que
si la empresa está ofreciendo una serie de condiciones para que esa persona pueda hacer esa pasantía, bueno, porque eso se toma en cuenta. Hay que tratar de que en ese contrato no se violen derechos. ¿Está claro? Porque si se violan derechos, ya eso le quita sentido y le quita carácter a la pasantía. Pero también estoy totalmente de acuerdo con usted de que ese contrato no puede ser como especializado según tal o cual institución de educación superior, sino que tiene que ser un contrato que tenga un formato general y que aplique para todas las instituciones. Pero es importante el contrato. Sí, lo legitima el hecho de que sea para todos igual de válido. Y hay que ver quién va a validar ese contrato. Eso es el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es el Ministerio, sí. Que tiene que cuando validar el lo contrato. estuvimos conversando in extenso, porque eso no fue solamente el primer Congreso Industrial, también el segundo. Como yo trabajé en los dos, lo recuerdo perfectamente. Sabíamos que el rector de ese contrato, el garante del respeto al contrato, es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Es el Ministerio de Trabajo. Usted me hizo una pregunta, me dijo algo sobre Infotep. Yo quiero también decir que valoro mucho el trabajo que hace muchos años viene haciendo Infotep. Y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que en Infotep se viene garantizando la continuidad. Eso es muy importante. ¿Qué es lo único que yo siempre he querido que Infotep como que dé un salto cualitativo ahí? Es que esa formación técnica que aporta, que es muy interesante y que la cuidan mucho, pero eso hay que articularlo con una formación del pensamiento crítico de forma más sistemática. ¿Te refieres a llevar la educación superior o no necesariamente? No, yo digo, la formación que ofrece Infotep debe fortalecer la formación del pensamiento crítico de los sujetos, porque pone mucha fuerza y pone mucha calidad en la dimensión, en la formación técnica. Pero esa formación técnica hay que articularla con el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque hay empresas que son humanas. ¿Tú sabes que pero hay empresas que no. Y si este sujeto no tiene un pensamiento crítico bien formado, bien orientado, pues se convierte en un esclavo de la empresa. Y eso no puede ser. En el Infotep hemos estado trabajando en hacia esas metas, y la verdad es que yo me quedo maravillada. Y no lo digo porque tuve que ver con la creación del Infotep, porque tampoco fue idea mía. La idea vino de fuera y César Estrella, ya lo dije en un programa, lo llevó al Consejo de Hombres de Empresa, y ahí caló en los líderes. Yo estaba de asesora del Consejo de Hombres de Empresa y me tocó trabajar. He echado la vida a lo largo del Infotep. Y la verdad es que el dinamismo que tiene hoy en día es algo impresionante. Y he dicho en muchos escenarios, he dicho en entrevistas, lo he dicho en conferencias y lo digo en la intimidad, hablando con personas, con líderes, con empresarios, que para mí, fundamentalmente, lo que está sosteniendo el capital humano de esta economía que tenemos es básicamente los egresados del Infotep. Tenemos cerca de 500,000 de participantes. Las carreras promedio son de 6 meses a 1 año. Rafael ha hecho un trabajo extraordinario. También tenemos a un Lorenzo Guadamuz, que es un hombre que tiene una visión sumamente clara y moderna en la tecnología y en todo lo que es la educación, que está apuntalando los esfuerzos que hace la dirección y que hace la Junta de Directores del Infotep. Verdaderamente ha sido de mucha fuerza
de mucho valor la presencia de Lorenzo, que ya había tenido experiencia cuando fuimos ministra, trabajó con nosotros. Yo fui a Costa Rica y pedí al ministro de aquel entonces que no se lo cediera, y no lo cedió y todavía está aquí 30 años después. Pero el papel del Infotep, yo estoy entrevistando a Rafael Santos, y Rafael es de los primeros entrevistados, y los que han visto ese programa quedan fascinados por la fuerza que tiene su discurso, por la visión que tiene. Sí. Yo me siento muy orgullosa de la amistad que me une a él y de los ideales que también nos unen. Yo recuerdo cuando estaba en la Cámara de Diputados y después cuando yo estuve en el ministerio, o cuando he estado en el ministerio, las ideas brillantes que tiene. Sí. Es un gran educador, es un gran educador, con una visión comprometido, con una visión de abajo hacia arriba. Sí. Cuando digo de abajo hacia arriba, me refiero, viene del aula. Él sabe lo que pasa en las aulas, en sitios que son no los más avanzados socioeconómicamente hablando del país. Él tiene el feeling, el sentimiento, la sensibilidad, y un entusiasmo, capacidad de ayudar, de sacar de la nada para que la persona pueda echar para adelante, para que pueda triunfar. Y yo creo que va a ser, en cualquier posición que esté, él será un buen papel. Hará un buen papel. Pero nosotros no debemos depender solamente del Infotep, porque las universidades tienen más años de formación, y esos más años de formación se traducen en una formación de mayor contenido, de práctica, como estamos hablando de las pasantías. Pero, como te decía, el tema de las humanidades, donde se da con más fuerza, es en las universidades. Sí. Y yo quisiera que, y lo he hablado con la directora de currículo en el Ministerio de Educación, y por cierto, en mi contrato con Educación, que mi relación se rige por contrato, está el que presente, no desde el punto de vista de contenidos desarrollados, sino la filosofía de una nueva transformación curricular, porque aunque se adecuó el currículum hace apenas un año y medio, la velocidad vertiginosa que lleva la tecnología, y ahora con el ingrediente de la inteligencia artificial, es preocupante. ¿Qué enseñamos hoy que sirva mañana? Porque el chico entra en el inicial con los 5 años, o antes en los preescolares, que ya están regados por todo el país, pero el de 5 años que entra inicial, después pasa 6 años en la primaria, después pasa 6 años en la secundaria, van 13 años, y después va a la universidad y son 4 años, y si hace una especialidad son 5 años, ya llevamos 13 más 5, 18, y no voy a llegar a mencionar las maestrías, que eso es un programa privilegiado. Pero oye, Dinora, después de 18 años, el chico que entró con 5 años, el mundo en el que él ingresó a la escuela formal, a la educación formal, ha cambiado. Totalmente. Es como si fuera, no, es más que una vuelta de 360 grados. La única forma de que tú y yo sigamos en el medio, tú eres mucho más joven que yo, pero que sigamos en el medio y que podamos participar y que estemos en espacios como este opinando, para que el país entienda que se están haciendo cosas, que somos un grupo grande que está desinteresadamente trabajando para que el país sostenga la democracia, que la democracia sea paritaria, donde la mujer tenga el mismo papel, el derecho al mismo papel que tiene el hombre. Pero se piensa que no necesariamente la práctica o lo que se ve en el ambiente es así, y tenemos que ser, los educadores somos los agentes de cambio. Mire, yo creo que lo de las humanidades, no sé, es un imperativo. Ahora, ¿qué es lo que yo veo?
que en el ámbito educativo hay como una crisis de sentido. Porque lo que yo no sé, si todo lo que estamos, por ejemplo, metido en la formación, pongo el ejemplo, en la formación docente, si es verdad que le estamos encontrando sentido a eso. Porque es que la queja es permanente de que los profesores no saben, de que los profesores no hacen, y usted se da cuenta que sí, que hay situaciones que tú dices, bueno, muchas veces no saben ni siquiera leer, pero entonces tenemos que, es como el semáforo, eso es un semáforo que nos están poniendo, entonces tenemos que ver qué sentido le estamos dando a ese proceso y cómo entendemos ese proceso y cuáles son los intereses que están socavando el proceso. ¿Usted me entiende? Pero eso implica que hay que tomar esa decisión. Por eso la evaluación, no estoy de acuerdo que me hablen solo de evaluación de desempeño para el docente. La evaluación de las instituciones formadoras, la autoevaluación de esas instituciones. Y no solo podemos depender de la evaluación quinquenal del ministerio. Tiene que haber una evaluación con más rigor. Más profunda. Y con más sistematicidad. ¿Por qué? Porque las instituciones formadoras estamos muy cuestionadas. ¿Entiendes? Pero estamos muy cuestionadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a seguir escuchando esos cuestionamientos nada más o vamos a hacer algo? Y no se va a hacer nada unilateralmente. No. Lo que se vaya a hacer, hay que hacerlo con un sentido colectivo. Sí, mire, Dinora, tenemos que parar porque el tiempo es enemigo de uno en la televisión. Sobre todo enemigo de escuchar, por más atención que pongamos, siempre tú eres una fuente del saber que nos enriquece enormemente. Pero el tiempo, te repito, nos traiciona y tenemos que darle un corte, pero yo quisiera que tú asumieras el compromiso de que tú vuelves a estos coloquios para que hablemos de qué esperanza, qué garantía, qué seguridad nos trae la fusión de los ministerios. Con eso terminamos. Muy bien. Con eso terminamos y le pedimos al público que nos escucha, las familias, los empresarios, los profesionales, que nos esperen cada domingo. Estaremos con ustedes siempre trayendo una persona que sea una fuente de conocimiento para enriquecernos a todos, empezando por mí. Recuerden empujar, apoyar, colaborar con todo lo que sea la educación. No olviden que una maestra dijo una vez, y es una oración, una frase, un lema permanente, que educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.